Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Un cordial saludo desde Puerto Rico y es un placer nuevamente dirigirme a ustedes por este medio. Y hoy quiero hablar un tema que es un poco extenso, voy a ir un poco rápido aquí, ya que tengo mucho material que cubrir. Así que este sermón se titula ¿Por qué las iglesias observan el domingo? El domingo nunca fue observado por la inspirada iglesia original del Nuevo Testamento, pero hoy es casi una costumbre universal entre los cristianos profesantes. ¿Por qué? Aquí les traigo la increíble verdad sobre el origen de la observancia del domingo. ¿Cómo y cuándo el domingo reemplazó el sábado en este mundo occidental que profesa el cristianismo? ¿Por qué las iglesias perdieron la única y verdadera señal, el sábado, que define al pueblo de Dios? ¿Cómo llegó el domingo a ser conocido como el Día del Señor? Es hora de que nosotros, en la iglesia de Dios, miremos detrás del telón para encontrar los hechos. Es hora de que nos arraiguemos en la fe y entendamos cómo, cuándo y dónde se originó la observancia del domingo. Los hechos de la historia le impactarán y como dicen las iglesias tradicionales, que el domingo es el día del Señor. Las iglesias de hoy están en la Babilonia de confusión. Y no es de extrañar, pues su religión surgió de Babilonia, como está escrito en Apocalipsis capítulo 17. La mayoría de las doctrinas y prácticas de la iglesia tienen nombres que parecen cristianos, pero en realidad son costumbres babilónicas falsamente etiquetadas. Esto aplica especialmente al domingo, el día del Señor, entre comillas. Lo crea usted o no, el domingo era celebrado por los paganos como el día del Señor, hace más de 2000 años antes de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo vio que los paganos lo celebraban. Sin embargo, él nunca lo hizo y prohibió a los cristianos celebrarlo. No voy a ir allí, pero pueden ver eso en Gálatas capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué entonces encontramos que hoy las iglesias observan el domingo supuestamente en honor a Cristo? La respuesta es sencilla. Consideren 1 Corintios capítulo 8, capítulo 8, y versículo 5. El mundo pagano en el que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a crecer estaba lleno de fiestas paganas en honor a muchos dioses y muchos señores. ¿Cuál es entonces el Señor cuya resurrección se celebra hoy el domingo? Ciertamente no fue Jesucristo. Él resucitó cerca del final del sábado o domingo. Jesucristo no estaba allí cuando las mujeres llegaron al sepulcro el domingo por la mañana, como está registrado en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5. Si Cristo no es el Señor, cuya resurrección se honra el domingo, entonces, ¿quién es el Señor a quien las iglesias adoran hoy cuando observan el domingo como el día del Señor? No es otro que Nimrod, el primer falso Mesías registrado en el mundo. Es la resurrección ficticia de Nimrod, una astuta falsificación de la resurrección de Cristo, la que las naciones celebraban todos los domingos en los días de Abraham y en los días de Pablo, y que los cristianos profesantes están celebrando hoy. Pero, ¿cómo es posible que Nimrod, quien era conocido entre los paganos como Baal,
el Señor y el Dios Sol, llegara a ser honrado el domingo como el Señor entre los cristianos? ¿Cómo es que su día, el domingo, en lugar del sábado de Dios, se ha convertido en la principal de las fiestas cristianas? Ahora, miremos detrás del telón y comprendamos el casi increíble registro de la historia. Si fuera revelado, destrozaría las tradiciones de las iglesias. Y fue profetizado lo que iba a suceder. Con frecuencia se pregunta, ¿por qué la Biblia no nos advirtió que el domingo sustituiría al sábado? La respuesta es que la Biblia sí nos advierte. Fue profetizado de antemano, más de 800 años antes de que el domingo se introdujera en la iglesia del Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Oseas. El profeta tenía un mensaje para el futuro, ahora para nuestros días. Es una advertencia a las iglesias de nuestra tierra. Dice, y yo, aquí Dios hablando, la castigaré a nuestro pueblo Israel por los días de los Baales. El domingo es una fiesta de Baal. Israel, aquí dice el Eterno, se olvidaba de mí, dice el Eterno, porque rechazaron el sábado. Y en aquel tiempo, el futuro muy cercano, cuando Cristo intervenga en los asuntos del mundo, continuando leyendo, tú, aquí a Israel, me llamarás mi esposo, y ya no me llamarás mi Baal, porque quitaré de su boca los Baales, o los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. ¡Qué claro está! Israel, hoy el último bastión del cristianismo profesante, ha adoptado los días festivos de Baal, y eso incluye el domingo. Aquí hay una profecía de que las iglesias de Israel estarían celebrando los festivales de Baal, que incluso llamarían a Dios por los nombres de Baal. Eso es exactamente lo que hacen cuando llaman al domingo el día del Señor. Es decir, el día de Baal, pensando que honran a Cristo. Nuestra tierra está llena de nombres de Baal. La más grande de las fiestas de la iglesia, la Pascua Florida, lleva el nombre de la esposa de Baal, Oningrob. Y aún así, los cristianos piensan que honran a Cristo celebrando esta fiesta babilónica. ¿Por qué lleva el nombre de la esposa de Baal? Porque en inglés tiene una connotación que se llama Easter, y era la diosa Ishtar. Y Dios advierte en esta profecía que Él castigará a nuestro pueblo y a los ministros que los han engañado por rechazar su camino y su sábado, como está escrito en Ezequiel capítulo 20, versículos 18 al 21, y adoptar los caminos y las fiestas de los gentiles. Ahora, consideremos cuándo y cómo surgió todo esto. Y va a haber una sorprendente respuesta. El domingo está directamente relacionado con la Pascua Florida, lo que celebran por ahí Easter. La Pascua Florida o Domingo de Resurrección es la falsificación pagana de la Pascua judía. Esto es en la Pascua judía, no en el sábado, donde los ministros apóstatas atacaron primero. La Pascua es, por supuesto, una de las fiestas anuales que Dios reveló a su iglesia. Los paganos nunca lo observaron.
Ellos odiaban las fiestas de Dios. Y la gente de hoy todavía las sigue odiando. Ellas son comúnmente despreciadas y se dice como fiestas judías. Los judíos al menos pretendían observar las fiestas que Dios dio a su iglesia a través de Moisés. Para alejar a la gente de observar el memorial pascual de la muerte de Cristo, los falsos maestros primero etiquetaron la Pascua del Nuevo Testamento como judía, como parte de la ley de Moisés. El pueblo, por supuesto, quería hacer lo que hacían sus vecinos paganos. Y los paganos celebraban memoriales anuales y semanales en honor a la resurrección del falso salvador babilónico Nimrod o Tamuz. Lo natural era introducir esta costumbre pagana en todas las iglesias cada semana en honor a la resurrección de Cristo. El pueblo lo quería. Los falsos ministros lo enseñaron rápidamente. Se difundió rápidamente y ampliamente. Pero esperen, hermanos. Dado que Cristo resucitó el sábado, eso significaría que la comunión semanal no bíblica se celebraría habitualmente en sábado. El sábado era también el día en que se reunían todos los cristianos. ¿Significa eso que las primeras iglesias apóstatas observaban la comunión todos los sábados? Claro que sí. Aquí le voy a leer el testimonio de Sócrates, un historiador católico que vivió después del año 400 después de Cristo. En Asia Menor, donde Pablo principalmente predicó y donde Juan pasó sus últimos años, la mayoría de la gente guardaba el día 14 del mes, exactamente como lo hacemos hoy. Mientras algunos en la Asia Menor observaban el día mencionado, otros en el Oriente celebraron la fiesta, la Pascua falsa o Pascua florida, en el sábado, ciertamente. ¿Por qué el sábado? Porque todavía se enseñaba que Jesús resucitó en sábado. Pero esta no es toda la evidencia. Aquí hay más datos increíbles de la pluma del historiador católico Sócrates alrededor del año 400 después de Cristo. Y dice porque aunque casi todas las iglesias falsas, no la iglesia de Dios, en todo el mundo celebraban los sagrados misterios el sábado de cada semana. Esto fue unos 400 años después de Cristo. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a alguna antigua tradición, han dejado de hacerlo. Y aunque lo hacían en un tiempo anterior, los egipcios en los alrededores de Alejandría y los habitantes de Tebas celebraban sus asambleas religiosas el sábado, pero no participan de los misterios de la manera habitual entre los cristianos en general. Y eso lo encuentran en Historia Eclesiástica de Sócrates, libro 5, capítulo 22, citado en el volumen 2 de Padre Nicenos y Postnicenos, páginas 131 y 132. ¿Comprenden ustedes realmente el asombroso significado de este registro histórico? Si el sábado no se hubiera guardado en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, y si la resurrección no hubiera tenido lugar en sábado, no habría habido razón para celebrar los sagrados misterios paganos, la falsificación pagana de la Pascua, todos los sábados y también anualmente en un sábado. Y aquí está el testimonio absoluto de la resurrección de Cristo en sábado. Si Cristo hubiera resucitado en domingo, ciertamente los católicos habrían instituido los sagrados misterios en domingo, el día en que sus vecinos paganos siempre celebraban los sagrados misterios que se originaron en Babilonia.
Aunque adoptaron los sagrados misterios, la misa o comunión de los paganos lo celebraron en el verdadero día de la resurrección de Cristo. Pero, ¿por qué hoy las iglesias creen que el domingo se observaba en las iglesias del Nuevo Testamento en honor a la resurrección de Cristo? Aquí está el testimonio preciso de la historia. En apoyo del domingo, muchos predicadores y escritores recurren a una carta escrita alrededor del año 112 después de Cristo por Plinio, el gobernador romano de Bitinia Ponto. Esta fue la zona a la que Pedro dirigió su primera carta, como está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pero esta carta no dice lo que afirman la mayoría de los ministros. Plinio escribió a su superior, el emperador Trajano, preguntándole qué medidas legales debía tomar contra los cristianos acusados de delitos relacionados con su religión, de los cristianos bajo su jurisdicción. Y él relató lo siguiente: ellos afirmaron que toda su culpa o error fue que ellos se reunieron en un día determinado antes del amanecer y se dirigieron en una forma de oración a Cristo como un Dios, obligándose mediante un juramento solemne nunca cometer fraude, robo ni adulterio, después de lo cual era su rito separarse y luego reunirse para comer en común una comida inofensiva. Y eso es una fuente de Coleman Ancient Christianity. Se afirma que esta carta prueba que los cristianos observaban el domingo ya en el año 112 después de Cristo. Pero no prueba tal cosa. La carta de Plinio simplemente menciona que los cristianos, estos eran cristianos apóstatas, se reunieron en un día determinado, pero no le dice al emperador qué día era. No demos nada por sentado. Muchos eruditos destacados admiten ahora que este día declarado podría fácilmente haber sido el séptimo día de la semana, porque parece haber sido observado tan comúnmente en esta fecha como Día del Sol, sino incluso más. De la cita de Taylor de International Standard Bible, enciclopedia, artículo sábado. De hecho, podría haber sido el sábado. Todavía en el año 400 después de Cristo, los cristianos profesos de Bitinia y Ponto, en general de todo el Imperio Romano de Oriente, se reunían en sábado para celebrar la resurrección de Cristo. En sábado, los gentiles convertidos al catolicismo celebraban sin autoridad bíblica la resurrección de Cristo con los sagrados misterios paganos, la comida común mencionada por Plinio, a menudo llamada la Cena del Señor. La Iglesia del Nuevo Testamento nunca siguió estas costumbres. Los cristianos profesantes estaban tan extendidos y en tal número que los templos estaban casi desiertos y el ritual de los sacrificios se interrumpió, como lo declara Ramsey, la Iglesia en el Imperio Romano, página 198. Los cristianos verdaderamente convertidos debían ser una manada pequeña, como está registrado en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 40. No multitudes de gentiles que entraban en masa en las iglesias y traían consigo costumbres paganas. Observen también que se reunían al amanecer, antes del amanecer. Este era el horario habitual para que los paganos celebraran sus servicios religiosos. Luego se vincularon mediante un juramento prohibido en las Escrituras. Después de despedirse, se reunían para comer en común una comida inofensiva, los sagrados misterios de Babilonia.
Pero noten especialmente que los apóstatas se reunían en sábado. Igual que algunas iglesias apóstatas todavía se reúnen en sábado hoy. El domingo, en la época de Plinio, aún no se había introducido ampliamente entre los cristianos profesantes. Por lo tanto, la carta de Plinio no es una prueba para el domingo, sino para los servicios religiosos del sábado. Al principio incluso los gentiles de Roma se reunían el sábado para celebrar la Pascua, según la historia de Sosomán. Pero es sobre todo en Roma donde nos damos cuenta por primera vez de la costumbre de observar los sagrados misterios en domingo. Esto fue resultado, como escribió Sosomán, de una antigua tradición. Pero, ¿cuán antigua era esta tradición? Les voy a dar los hechos. Voy a aquí hablar de Ireneo. Ireneo, un obispo de Francia que vivió a finales del siglo II, escribió una carta al obispo Víctor de Roma. Él nombra específicamente a los hombres quienes fueron los primeros que comenzaron a observar no solo cada domingo, sino también el domingo de Pascua Florida, y que prohibieron que la Pascua y el sábado se observaran de acuerdo con la práctica de los apóstoles. Aquí le voy a leer lo que escribió Ireneo. Él escribió: nos referimos a Aniceto, Pío, Higino, Teleforo y Sisto. Ellos ni la observaron, la verdadera Pascua, el 14 de Nisan, ni permitieron a los que vinieron después de ellos que la hicieran. ¿Quiénes eran estos hombres? Obispos de la iglesia de Roma. Aquí está el primer registro hecho por un católico. El hecho de que los obispos romanos observaron la Pascua en domingo. Fue el obispo Sistus, su nombre también se escribe Sisto, el primer individuo que se tiene constancia que impidió la correcta observancia del sábado y la Pascua, y que celebró los sagrados misterios cada domingo por la mañana. Y anualmente en un domingo, Ireneo habla aún más de él, declarando que su doctrina estaba en directa oposición a la práctica del resto de las iglesias. El obispo Sisto vivía a principios del siglo II, justo después de la muerte del apóstol Juan, según la tradición católica romana. Él forzó su nueva práctica no más tarde del 115 después de Cristo y el 125 después de Cristo. Probablemente fue un poco antes que la costumbre de observar el domingo fue practicada por primera vez por los gentiles conversos. Los obispos de Roma siempre tienen cuidado de imponer solo lo que en última instancia será aceptado por la gran mayoría. Y aquí ustedes tienen el asombroso origen de un domingo de Pascua anual en la iglesia romana. Los sagrados misterios también se observaron desde entonces todos los domingos, en lugar de todos los sábados. Pero, ¿cómo se ha extendido o cómo se extendió esta costumbre local romana a las iglesias? Estando en Roma, Policarpo, obispo de Esmirna, discutió con el obispo romano la cuestión del domingo de resurrección. Y continuando con Ireneo, él dijo: porque Aniceto tampoco pudo persuadir a Policarpo para no observar la Pascua, porque siempre la había observado con Juan, el discípulo de nuestro Señor, y el resto de los apóstoles con quien se asociaba. Y tampoco Policarpo persuadió a Aniceto a observarla, quien dijo que estaba obligado a seguir las costumbres de los presbíteros que le precedieron.
Y eso es citado de la historia eclesiástica de Eusebio, libro 5, capítulo 24, los padres nicenos y posnicenos, volumen 1. Busquen la historia. Observemos que el obispo Aniceto no tenía ninguna base bíblica. Él decidió seguir las costumbres de los hombres el domingo de Pascua. Poco después de la partida de Policarpo, apareció una carta sorprendente que muchos eruditos consideran una falsificación deliberada. Y esta carta dice: el Papa Pío, que vivió alrededor del año 147, había hecho un decreto que la solemnidad anual de la Pasch es la palabra griega para Pascua, debería guardarse solo el día del Señor, el domingo, y en confirmación de esto pretendió que Hermes, su hermano, que entonces era un eminente maestro entre ellos, había recibido instrucción de un ángel, quien ordenó que todos los hombres celebraran la Pasch en el día del Señor, el día de Baal. Y eso viene de la página 1148 y 1149 de Antigüedades de la Iglesia Cristiana de Bingham. Del mismo modo, o del mismo engaño, leemos en los Padres Apostólicos por Donaldson, página 324. Dice: una de las cartas falsificadas en nombre de Pío, donde se menciona a un tal Elmas como autor y se afirma que en su libro se dio un mandamiento por medio de un ángel para observar la Pascua en un domingo. Si esta carta fue una falsificación deliberada, fue inventada después de la época de Policarpo en un esfuerzo por dar peso a la nueva costumbre de Aniceto, obispo de Roma, quien falsamente sostenía la observancia dominical de la Eucaristía. Si no fuera una falsificación, entonces Pío mismo fue el autor de esta carta engañosa. Pío murió poco antes de la visita de Policarpo a Roma. Bien, de todos modos, el domingo comenzó en la iglesia como un fraude piadoso, un engaño satánico. El domingo avanzó lentamente entre las iglesias apóstatas, divididas y confundidas. En Oriente, particularmente en Roma y en Egipto, avanzó con mayor rapidez. Esta es la misma zona en la que originalmente vivían el menor número de verdaderos cristianos. Fue en el populoso Oriente, en Asia Menor y en Mesopotamia, donde la gran mayoría de las iglesias mantuvieron la fe durante mucho más tiempo. Y tan pronto como la tradición del Viernes Santo y el domingo de Pascua comenzó a arraigarse, se comenzaron a circular cartas fraudulentas que se hacían pasar por cartas apostólicas. Estas cartas fraudulentas se citan a menudo hoy en día como prueba de la observancia del domingo en la verdadera Iglesia del Nuevo Testamento. Estos fraudes deliberados demuestran la inmundicia de la apostasía satánica. Ni los apóstoles ni la Iglesia de Dios recurrieron jamás a fraudes. Nuestro sábado se basa en las escrituras inspiradas. El domingo se basa en un fraude, una mentira. Y a continuación se presentan citas de algunas cartas espurias que surgieron de la sinagoga de Satanás. La primera y más importante carta fue la espuria epístola de Bernabé. La tradición afirma que fue obra del compañero de Pablo. Cualquiera que la lea sabe que no es así. El peso de los eruditos demuestra que se trata de una falsificación deliberada.
una carta espuria, compuesta alrededor del comienzo del segundo siglo por otra persona que asumió el nombre. Esta epístola o carta está llena de muchas inexactitudes, triabilidades y absurdos. Contrasta totalmente con las epístolas inspiradas del Nuevo Testamento. Muestra un conocimiento muy equivocado de las prácticas del Antiguo Testamento. La confusa tendencia de los tiempos se refleja claramente en ello. Aquí le voy a leer lo que el autor de esta carta dice acerca del sábado siendo falsificado por el domingo. Desde el capítulo 15 leemos los siguientes extractos. Si son confusos, fueron deliberadamente diseñados para engañar a los lectores. Y dice, y descansó en el séptimo día, esto significa cuando su hijo viniendo de nuevo, juzgue a los impíos, entonces verdaderamente descansará en el séptimo día. Entonces podremos santificarlo. Vosotros percibís como él habla, vuestros sábados actuales no son aceptables para mí. Haré un comienzo del octavo día, es decir, un comienzo de otro mundo. Por lo tanto, también celebramos el octavo día con alegría, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Padre Ateníceno, volumen 1, página 146 y 147. Note las ideas y expresiones confusas y las citas erróneas de las escrituras en este capítulo. Esta es la clase de basura religiosa que se disfraza en nombre de cristianismo para engañar a los gentiles conversos. Consideren cómo el escritor intenta dejar de lado el sábado. No se atreve a afirmar que haya sido abolido. Simplemente declara que no es posible para los seres humanos en esta vida mortal guardarlo. Solo después del regreso de Jesús los cristianos podrán santificarlo, es decir, el sábado. Y esta desconcertante explicación, que suena exactamente como la doctrina de los demonios, carece totalmente de autoridad divina para observar el primer día de la semana. Esto indica claramente hasta qué punto aquellos primeros hombres comprendieron cualquier idea que pudiera haber aportado incluso el más mínimo peso al argumento para dejar de lado el séptimo día. Rechazar el sábado exigía precaución. Para anular el mandamiento, el falso Bernabé, reivindicando la autoridad del apóstol Bernabé, pretendió que el sábado era tan sagrado que el hombre no podía y por lo tanto no necesitaba guardarlo. Su cumplimiento espera el séptimo periodo milenario. Aquí hablándose del milenio. Ahora, note el argumento a favor del domingo. El autor de esta carta espuria sostiene que el octavo día debe ser guardado. No lo llama el día del Señor. Porque después de que pasen 7000 años, habrá un octavo día. Un mundo nuevo y eterno. Observen que la razón para celebrar el domingo se basa en el hecho de que un octavo día, entre comillas, seguirá a 7000 años de historia humana. Noten cómo pervirtió la verdad sobre el plan de Dios. Él concluye su epístola con la audaz declaración de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Pero aún no se atreve a utilizar esto como una razón para la santidad del domingo. Por supuesto que no, porque la mayoría de los cristianos profesantes se les había enseñado hasta ese momento que la resurrección tenía lugar en sábado. Tomó tiempo explicar los 3 días y 3 noches durante los cuales Jesús estuvo en la tumba. Y
aquí voy a leer otra carta, o más bien otra falsificación que se debe considerar, es la de Ignacio. Su obra, la Epístola de los Magnesios, escrita poco después del cambio de siglo, suele ser considerada como una de las varias cartas falsas escritas por otro y atribuidas a Ignacio. Ya sea que Ignacio la escribiera o no, no tiene importancia, porque sigue tipificando el espíritu maligno de la época que astutamente impuso al mundo un día en honor a Baal. Y hay dos versiones de sus cartas, una griega y otra siríaca. Cada una es completamente diferente de la otra. Probablemente ambas sean falsificaciones. Y voy a leer la versión griega del capítulo 15, que dice en parte: aquellos que fueron educados en el antiguo orden de cosas, aquellos que recibieron la verdad de los apóstoles, hemos llegado a la posesión de una nueva esperanza, o sea, una nueva herejía, no observando el sábado, sino viviendo de acuerdo con el Señor, día o vida, o en el que también nuestra vida ha resurgido por Él y por su muerte. Padre Anteniceno, volumen 1. Esta carta espuria es supuestamente otra prueba de que los apóstoles instituyeron el domingo, pero no dice tal cosa. En esta cita de Ignacio, las palabras clave en cursiva, después de señores, no están en el griego original. Muchos han asumido que la palabra que debe proporcionarse es día, pero el contexto claramente exige vida. La prestigiosa Enciclopedia de Literatura Bíblica de Quito, en su artículo El Día del Señor, afirma que el griego original probablemente esté corrupto y que el lector debe proporcionar la palabra. Quito sostiene que la palabra vida debe ser entendida o entenderse. Esta falsificación, entonces, no nos dice nada sobre el domingo. Este es el tipo de autoridad en la que se basan muchos predicadores y denominaciones para justificar sus tradiciones paganas. Ustedes se han dado cuenta también de que el falsificador de esta epístola afirma haber ido más allá de la verdad entregada una vez por todas a la iglesia, que escribió Juan acerca de aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 9. Aquí tenemos el cumplimiento exacto de lo que Juan advirtió. Hombres yendo más allá de la doctrina de Cristo, buscando costumbres paganas, rechazando el sábado, ya no observando el sábado. No es de extrañar que Juan tuviera que declarar: hermanos, como dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 7, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es un mandamiento eternamente nuevo. Pero el falsificador de la carta de Ignacio hace aparecer como si fuera necesario un mandamiento nuevo y diferente para los cristianos. Este falsificador de la carta de Ignacio escribió también lo siguiente: vuestros obispos presiden en lugar de Dios y vuestros presbíteros en lugar de la asamblea de los apóstoles, capítulo 6. Estar en el lugar de Dios es ser un anticristo. La palabra griega original anti significa en lugar de. Por lo tanto, en oposición a, como dice el léxico de Taller, esta epístola fraudulenta de Ignacio es la obra diabólica de los anticristos contra los que advirtió Juan. La abolición del sábado es una doctrina del anticristo.
La versión griega de Ignacio, ya citada, es una indicación del cristianismo occidental, influenciado por Roma. Pero existe una versión oriental más extensa en siríaco, que es verdaderamente notable. Esta versión refleja la diferencia de opinión en las iglesias orientales, donde la tradición apostólica era más fuerte. A continuación voy a presentar un fragmento de ese texto. Y dice: aquellos que estaban familiarizados con las antiguas escrituras llegaron a una nueva esperanza. Por tanto, no guardemos más el sábado según la costumbre judía, ni nos regocijemos en días de ociosidad, porque el que no trabaje, que no coma. Porque dicen los oráculos: con el sudor de tu frente comerás tu pan. Pero cada uno de vosotros guarde el sábado de manera espiritual, regocijándose en la meditación de la ley, no en el relajamiento del cuerpo, admirando la obra de Dios y no comiendo cosas preparadas el día antes, y después de la observancia del sábado, que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como una fiesta, el día de resurrección, la reina y principal de todos los días de la semana. Esperando esto, el profeta declaró: hasta el fin para el octavo día, en el cual nuestra vida brotó de nuevo y la victoria sobre la muerte fue obtenida en Cristo. Estas palabras de la versión siríaca de la falsificación de Ignacio demuestran claramente la importancia del sábado en las primeras iglesias católicas. La carta fue falsificada para persuadir a los gentiles conversos de que ya no debían guardar el sábado como lo habían estado haciendo. De ahora en adelante ellos deberían trabajar el día sábado después de asistir a los servicios religiosos. Observen que se pretende honrar la ley de Dios haciéndola leer en sábado. Y como dijo Jesús, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ignacio, o quien quiera que falsificó esta carta en su nombre, aplica erróneamente dos pasajes de las Escrituras que no se refieren en sábado, en un esfuerzo por demostrar que el trabajo común debe realizarse en ese día, pero no cita ninguna autoridad apostólica para ello. La fecha de esta carta espuria es cuestionada, aunque su contenido indica claramente que la observancia del domingo se había introducido en la iglesia. Pero, ¿se ha fijado usted en la autoridad reclamada para el domingo? Es verdaderamente asombroso la llamada profecía acerca de un octavo día. El domingo no es una profecía en absoluto. Se cita de la suscripción al Salmo 6. La palabra hebrea inspirada es Sheminit. Esta palabra no significa el octavo día. La palabra es meramente una frase técnica relativa a la interpretación musical de ciertos salmos. Aquí voy a dar otra ilustración de una tergiversación deliberada del texto. Aquí le voy a dar otra prueba de que no hay autoridad bíblica para el domingo. No es extraño, en efecto, que el falsificador no hiciera hincapié en la resurrección de Cristo en domingo. Él meramente mencionó esto. Si hubiera hecho hincapié en ello, la gente en las iglesias no lo hubiera aceptado, ya que todavía ellos estaban observando los sagrados misterios todos los sábados durante casi 300 años después de que se publicó este escrito espurio. Durante los siglos segundo, tercero y cuarto aparecieron muchos documentos que pretendían ser escritos por los apóstoles. Se les llamó falsamente
constituciones apostólicas fueron difundidas para crear la impresión de que la tradición pagana de aquellos días tenía bendición apostólica. Aunque son fraudes deliberados, estos documentos, sin embargo, expresan las enseñanzas corruptas de la Iglesia que llenaron el mundo profesante cristiano durante los siglos después de la muerte de los apóstoles. Y lo que voy a leer siguiente es de los padres antinicenos. Son algunas de las constituciones o estatutos que en parte formaron las prácticas, no de los restos dispersos del verdadero cuerpo de Cristo, sino en las iglesias católicas, especialmente las orientales. Esto es lo que dicen respecto al sábado como el día de culto público. Yo, Pedro y Pablo, recuerden, esto es una falsificación, hacemos las siguientes constituciones: que los esclavos trabajen 5 días, pero que el sábado y el día del Señor tengan tiempo libre para ir a la iglesia a instruirse en la piedad. Hemos dicho que el sábado es a causa de la creación y el día del Señor de la resurrección. Estas leyes espurias continúan de esta manera. Dice: guardarás el sábado por causa de aquel que cesó de su obra creadora, pero no cesó de su obra providencial. En el día de la resurrección del Señor, es decir, el día del Señor, congregaos sin falta. Debéis ayunar en el día de la preparación, porque en ese día el Señor padeció la muerte de cruz bajo el poder de Poncio Pilato. Pero guardad el sábado y la fiesta del Señor, porque el primero es el memorial de la creación y el último de la resurrección. Pero solo hay un sábado que debéis observar en todo el año, que es el de la sepultura de nuestro Señor, el cual los hombres deben guardar un ayuno, pero no una fiesta. Observen que el sábado y el domingo se observan uno al lado del otro, uno seguido del otro. Pero congregaos todos los días, mañana y tarde, cantando salmos y orando en la casa del Señor, por la mañana diciendo el Salmo 62 y por la tarde el 140, pero principalmente en el día del sábado y en el día de la resurrección de nuestro Señor, que es el día del Señor, reuniéndonos con más diligencia. Aquí otro: cada sábado excepto uno, y cada día del Señor celebrad vuestras asambleas solemnes y regocijaos. Otra: el pueblo no estaba siguiendo las leyes y los juicios de la Escritura como el estándar de la voluntad de Dios. Las iglesias inventaron sus propias leyes. El profeta Daniel previó proféticamente este sistema eclesiástico que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, como dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Estos estatutos, que representan especialmente la visión oriental, estaban casi un siglo por detrás de la costumbre occidental de ayunar el sábado. Y voy a leer el testimonio de Justino Mártir. Casi ha transcurrido un siglo y medio desde la muerte de Jesucristo. Por esta época, Justino Mártir dirige sus apologías a los emperadores romanos. Él les explica las prácticas cristianas de la Iglesia Católica en Occidente. Y entre las costumbres que relata son estas: y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre que el tiempo lo permite. Luego nos levantamos todos juntos y rezamos, y se trae pan y vino y agua, una práctica pagana de la adoración mitraica del sol. Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado
un cambio en las tinieblas y en la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo día resucitó de entre los muertos. Porque Él fue crucificado, así afirmaba Justino Mártir, en el día antes al de Saturno y en el día después al de Saturno, que es el día del sol. Habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas que también hemos sometido a vuestra consideración. La primera razón para la observancia del domingo, ofrecida por Justino, es que fue el día en que Dios empezó a trabajar. Sin embargo, Justino no enseñó que el domingo debía guardarse como el día de descanso. Observen también que Justino lo llama el día del sol. ¿Por qué? Tertuliano nos da la respuesta unos años más tarde, cuando algunos romanos reprocharon a los primeros católicos el culto al sol. Él lo admitió. Él dijo: es bien sabido que rezamos hacia el este, hacemos el domingo un día de fiesta, que hacéis entonces vosotros, aquí refiriéndose a los paganos, hacéis menos que esto. ¿No son muchos entre vosotros con el afecto de adorar también a veces a los cuerpos celestes, quienes mueven sus labios en dirección al amanecer? Sois vosotros que han admitido al sol en el calendario de la semana y han seleccionado su día, con preferencia al anterior, como el más adecuado de la semana para una abstinencia total del baño, o para aplazarlos hasta la tarde, o para descansar y para banquetear. La observancia del domingo surgió del culto al sol. Tertuliano justificó las prácticas de su época, apelando a las prácticas paganas en lugar de la Biblia. Tertuliano, el padre del cristianismo latino, nunca cita ninguna escritura para sustentar su creencia. Reivindica la tradición para los costumbres de su época. Y esto es lo que escribió sobre el domingo y costumbres similares. Él dice: si para estas y otras reglas similares usted insiste en tener un mandato positivo de las escrituras, usted no encontrará ninguno. La tradición le será presentada a usted como su originadora, la costumbre como su fortalecedora y la fe como su preservadora. Esa razón apoyará la tradición, la costumbre y la fe. O bien usted lo percibirá usted mismo o lo aprenderá de alguien que las haya percibido. El domingo no proviene de la Biblia. Es una tradición de hombres. Justino Mártir admitió, sin embargo, que muchos seguían la Biblia en su época. Había cristianos con quienes a veces se relacionaba y que observaban los sábados y las fiestas anuales de Dios, como dice el capítulo 47. Añade, sin embargo, que fueron rechazados por la mayor parte de los primeros cristianos profesantes. Las doctrinas de la Iglesia de Dios hoy eran las mismas un siglo después de los apóstoles que hoy. Nosotros en la Iglesia de Dios hoy mantenemos la misma fe y el mismo conjunto de creencias que fueron rechazadas por las multitudes que corrían tras el paganismo. Ahora voy a leer algo de Orígenes, quien escribió alrededor del año 230 después de Cristo. ¿Qué dijo Orígenes sobre el sábado? Habló con claridad sobre el sábado en las iglesias católicas de Alejandría, Egipto. Lo que sigue no lo dice un judío cristiano, como se llamaba a quienes obedecían a Dios. Esto fue escrito por un católico a los católicos acerca del séptimo día de la semana a principios del siglo III.
Veamos lo que él escribió. Dice, pero ¿qué es la fiesta del sábado sino aquello de lo cual habla el apóstol? Por tanto queda un sabatismo. Hebreos 4:9. Es decir, la observancia del sábado por el pueblo de Dios. Observen cómo este hombre entendía su lengua griega nativa. Dejando las observancias judías del sábado, veamos cómo el sábado debe ser observado por un cristiano. En el día de reposo debemos abstenernos de todo trabajo mundano. Si, por lo tanto, dejas de realizar todo trabajo secular y no realizas nada mundano, sino que os dediquéis a ejercicios espirituales, acudiendo a la iglesia, asistiendo a la lectura sagrada y a la instrucción, esta es la observancia del sábado cristiano. Estas son palabras muy fuertes expresadas por un líder de la iglesia oriental. Es aquí la enseñanza de las iglesias apóstatas 200 años después de la crucifixión. Los católicos debían acudir a la iglesia el día de reposo. La palabra sábado nunca significó domingo para los primeros católicos, para leer y recibir instrucción. Hay que abstenerse de las labores mundanas, aunque no con el rigor que manda la ley de Dios. No se habla del domingo, sino del séptimo día de la semana, alrededor del año 230 después de Cristo. El comienzo del siglo IV fue tumultuoso para las iglesias de todo el mundo. Diocleciano, Maximiano y Galerio fueron los emperadores romanos que proscribieron toda forma de cristianismo. Las persecuciones duraron casi una década. Entonces la religión cristiana profesante emergió repentinamente en libertad bajo un edicto de tolerancia. La naturaleza de tal edicto solo podía significar una cosa: que el cristianismo era considerado por los líderes políticos del Imperio Romano como la futura religión del Estado. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. En el año 321 después de Cristo, el 7 de marzo, Crispo y Constantino promulgaron un edicto inusual, a menudo designado como la ley dominical más antigua, que decía así: en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que cierren todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas que se dedican a la agricultura pueden continuar libre y legalmente con sus actividades, porque a menudo sucede que otro día no es tan adecuado para sembrar granos o para plantar viñas, no sea que por descuidar el momento apropiado para tales operaciones se pierda la generosidad del cielo. Este edicto era un estatuto civil, no era eclesiástico. Era una institución pagana en la que Hunter-Wister dice: esta legislación de Constantino probablemente no tenía relación con el cristianismo. Parece, por el contrario, que el emperador, en su calidad de pontífice máximo, un título que los papas tomaron más tarde de los emperadores, solo estaba añadiendo el día del sol, cuyo culto estaba entonces firmemente establecido en el Imperio Romano, a los otros días feriales del calendario sagrado, como dice Rest Day, página 122-123. El domingo es la marca de la bestia. El Imperio Romano político fue impuesto por el Estado. La Iglesia lo aceptó voluntariamente. Ahora, alrededor del año 365 después de Cristo, se convocó el Concilio de la Odisea para resolver, entre otros asuntos, la cuestión del sábado.
Uno de sus canones más famosos fue el 29º, que voy a leer aquí ahora, que dice: los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino que deben trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor, y si pueden que descansen como cristianos. Pero si alguno es hallado judaizante, sea anatema de Cristo. La fuerza del Estado romano ya había sido utilizada en el año 325 después de Cristo para confirmar las propiedades y destruir las vidas de cualquiera que obedeciera el mandato de Dios de guardar la Pascua. Así que ahora, en el 365 después de Cristo, la pesada mano del Estado cayó sobre cualquiera que fuera fiel en descansar el día del sábado como lo ordena la Biblia. ¿Por qué dar esa orden si no hubiera cristianos que observaran el sábado? En este concilio no solo se prohibió la observancia del sábado, sino varios canones. También prohibieron a los católicos observar cualquiera de las fiestas anuales. No es lícito recibir porciones enviadas desde la fiesta de los judíos o de los herejes, ni festejar junto con ellos. Dice también: no es lícito recibir pan sin levadura de los judíos, ni participar de su impiedad. Padre Niceno y Posniceno, página 151. Estas leyes eclesiásticas tenían fuerza de leyes civiles, especialmente después de la época de Teodosio, en 378 a 395, pero a menudo se pasa por un alto canon importante en este concilio. El canon 16 dice: los evangelios deben leerse en sábado con las demás escrituras. El sábado mencionado es el séptimo día de la semana. Noten, aunque a los católicos se les exigía trabajar el sábado, aún así se les ordenaba asistir a la iglesia ese día. El sábado entonces era observado como el domingo lo es ahora. Dice Sócrates, el historiador católico, hablando de las iglesias orientales durante la vida de Crisóstomo, 345 a 407. Él escribió: el sábado y el día del Señor eran las dos grandes fiestas en las que siempre se celebraban asambleas de la iglesia. Y Casiano toma nota de las iglesias egipcias, que entre ellas el servicio del día del Señor y el sábado era siempre el mismo. El culto público en el sábado estaba lejos de ser expulsado de las iglesias de Oriente. Incluso los obispos occidentales, especialmente en Roma, tuvieron que permitir que continuara. El culto público en sábado persistió en las iglesias mucho después del concilio de la Odisea. Gregorio, obispo de Niasa, representante de las iglesias orientales, unos 10 años después del concilio de la Odisea, se atrevió a decirle al mundo: ¿con qué ojos podéis contemplar el día del Señor cuando despreciáis el sábado? ¿No te das cuenta de que son hermanas y que al menospreciar a una afrentas a la otra? La observancia del domingo, de manera sabática, no se impuso estrictamente durante casi 2 siglos más. Pues incluso encontramos a Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata Latina, trabajando después de los servicios dominicales, varios años después de las promulgaciones de la Odisea. Agustín, alrededor del año 400 después de Cristo, pronto declaró: los santos doctores de la iglesia
o sea, no la Biblia, sino los hombres, han decretado que toda la gloria del sábado judío se transfiera a este, o sea, al domingo. Guardemos pues el día del Señor como los antiguos tenían orden de guardar el sábado. Leyes del sábado, página 284. Fue la iglesia la que sancionó el domingo romano como el día de descanso. Fue la iglesia la que afirmó haber alterado la ley de Dios y transferido la ley del sábado al domingo. Pasaron otros 600 años hasta que la última semblanza registrada de culto público fue extirpada de las iglesias orientales. El Papa Gregorio de Roma en Occidente anatemanizó a quienes enseñaban que no era lícito trabajar en el día sábado. La observancia del sábado fue exterminada en Roma hacia el siglo V. Las iglesias orientales lo extirparon 400 años después, alrededor del año 1000 después de Cristo. El sábado también fue erradicado por las iglesias de las Islas Británicas y del continente donde, según Western Rest Day, los celtas guardaban el sábado como día de descanso con servicios religiosos especiales el domingo. Los primeros protestantes y traductores de la Biblia, Cranmer, Tyndale, Zwinglio, Calvino, Lutero y otros, reconocieron que el domingo es meramente el resultado de una tradición. Sabían que no provenía de la Biblia. ¿Por qué los protestantes no aceptaron el séptimo día como el sábado? ¿Qué les hizo aceptar las costumbres de culto ancestral a Baal? Voy a leer la propia respuesta de los protestantes. El Catecismo Mayor de Lutero enseñaba que un día no es esencialmente mejor que otro, sino que, dado que no es posible dedicar cada día de la semana a una celebración religiosa especial, se debía apartar un día para ese propósito, y que para evitar las perturbaciones innecesarias que ocasionaría una innovación debía seguir siendo el domingo. Esta es la razón por la que los protestantes observan el domingo hoy. Ellos han adoptado voluntariamente la marca de la bestia, la fiesta nacional del Imperio Romano. Karlstadt fue uno de los pocos hombres de la Reforma que observaba el sábado y las fiestas. Para él las leyes dadas por Dios a Moisés seguían siendo vigentes, pero sus enseñanzas fueron rechazadas por los líderes de los movimientos protestantes. Lutero admitió en su libro Contra los profetas celestiales, escribió, de hecho, si Karlstadt escribiera más sobre el sábado, el domingo tendría que ceder el paso y el sábado, es decir, el sábado, debería mantenerse santo. Desde el principio, los protestantes no estaban interesados en la obediencia a Dios ni en el evangelio del reino. Exactamente como los primeros católicos buscaban convertir los reinos de este mundo a sus religiones, la verdad es que se les escapaba de las manos. Así pues, la Iglesia de Dios hoy le corresponde proclamar el mensaje final. Solo esta iglesia, nuestra iglesia, ha permanecido firme a través de los siglos y ha guardado los mandamientos de Jesús. Así que, si usted se reúne los domingos creyendo que está honrando a Dios, se equivoca. Está honrando a Baal. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.